You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Pues bien, el día de hoy vamos a tener un programa especial, un in memoriam. En días recientes, el pasado 27 de agosto, pues falleció el maestro Tobe Hooper, el célebre director de películas de terror, y pues vamos a dedicarle este programa con todo respeto. Yo vengo muy preparado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué traes ¿qué es lo que nos trajiste para este programa? Bueno, vi algunas pelis, pero mira, Okay. además traigo esto. A ver. ¿Qué te parece? No estoy muy seguro de que sea una buena cosa. ¿Por qué no? Porque a mí me parece un gran homenaje. Ajá, sí, ¿te diste cuenta que le acabas de dar en la cara a Beto? Ay, bueno, a él creo que no le gustan los in memoriam de todos modos. Sí, Entonces, bueno, la próxima semana in memoriam Roberto Chávez. Perdón, Beto. Yo me voy a alejar un poco para acá. Ok. Digo, no me das nada de confianza. Bueno, pues empezamos el programa entonces. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión estamos con ustedes Marco Antonio Santiago. y Víctor Hernández. Por causas de fuerza mayor, Roberto Chávez no puede estar con nosotros. Le hubiera gustado estar, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, fíjate, hasta el último momento vi su carita como muy emocionada. De hablar de hablar de decir este algo. tema, porque vamos a hablar de Tobe Hooper. Sí. El recientemente partido, el 27 de agosto de 2017, perdimos físicamente a uno de los directores más influyentes. Este año ya van varios directores seminales del horror moderno. Recientemente tuvimos el programa del maestro Romero, y ahora es Hooper el que nos abandona. Y si Hooper no le suena de inicio, Uh-huh. como reconozco que me pasaba a mí también. Así como decías, ¿quién es Hooper? Dennis Hopper, dijiste así. Es más bien, Sí. o sea, piensen entonces en la peli La Masacre de Texas, Ah, ¿no? sí. De Texas Chainsaw Massacre, y eso seguro les sonará. Eso inmediatamente sonará, eso, y bueno, están las otras dos cosas para los fans de Stephen King. Les sonará El misterio de Salem Slot, el teleplay de una adaptación de un cuento de una novelita de King, que le pusieron aquí La Hora del Vampiro. Y la otra película por la que es famoso Tobe Hooper, ¿no? Que es Poltergeist. Pero pues podemos ir haciendo un pequeño repaso sobre la vida de este hombre y cómo influenció el horror, del que me confieso abiertamente fan, y por tanto pues yo fui quien les dijo, vamos a hacer un programa sobre Tobe Hooper. Ah, bueno, entonces yo puedo culparte a ti de lo que Sí, acaba de pasar con por Beto. supuesto, sí, bueno, ok. Ahora puntualicemos el hecho de que fue muy industrioso ir a esta tienda a esa ferretería a conseguir una motosierra y una extensión tan larga, porque conseguiste una motosierra de cable, entonces... Sí, eso me complicaba. Yo también le echo la culpa a eso. No me daba mucha maniobrabilidad. Sí. Siempre puedes decir, me atoré con el cable y accidentalmente te corté la cara. Bueno, entonces Tobe Hooper, o sea, digamos, sus pelis fueron muy influyentes, pero ¿cómo inició? O sea, que empezó, digamos, un poco como otro fan del cine que quería hacer cine, entró Ajá. ahí por accidente, ¿o cómo fue? Pues bueno, no, lo que yo tengo entendido, y aparte las anécdotas son muy divertidas. Hooper es su carrera es muy parecida a la de George Romero, ¿no? O sea, Romero es famoso, por ejemplo, por esta historia de que le prendió fuego a un maniquí en el techo de su casa y lo detuvieron por esto, ¿no? Hooper es muy famoso, hay una anécdota muy bonita de su infancia. Él empezó a hacer películas con la cámara de su tío en Super 8 cuando era un niño, y a los 9 años, de hecho, realiza una película, la estrena en la sala de su casa y le cobra a sus amigos su centavito por entrar a ver su película. O sea, él trae en
en la sangre este germen de vamos a hacer cine, y eventualmente va a entrar a una escuela en su natal Texas, va a entrar a un instituto a estudiar artes y cinematografía. Y durante los primeros años de su vida lo que Hopper va a hacer es grabar comerciales, advertising, cosas o sea, películas industriales, estas famosas películas para mostrarle a los obreros sobre seguridad y sobre estas cosas. Y ese es el lugar en donde va a empezar como a aprender. Incluso por ahí hay la historia de que es fotógrafo de documentales, y de que es ahí donde aprende los rudimentos y donde aprende este lenguaje cuasi documental que va a utilizar en sus primeras películas y que es tan efectivo para narrar las historias que quiere narrar. Claro. Entonces hace una película, un cortito que se llama The Hasters, muy raro, muy difícil de ver, hay que reconocerlo. Viene por ahí de material adicional en una edición así de las obras completas de Tom Hopper, pero es muy difícil de ver, sobre unos raterillos, ¿no? Unos tramposillos, unos estafadores. Y esto lo va a hacer en 1964, si mal no estoy. Y en 1969, juntando a sus amigos y realizando así como un guioncito muy a la limón con otras personas cercanas suyas, hace de Eggshells, que es su primera película. La mayor parte de la gente cree que la primera película de Hopper es Texas Chainsaw Massacre, y no. Para entonces ya Hopper trae en las espaldas una buena cantidad de experiencia comercial y al menos un corto y un largometraje. Eggshells es muy rara porque está hecha como en esta corriente de cine medio surreal, medio influenciado por la cultura de las drogas, sobre una casa fantástica que influye a sus habitantes, y hay elementos de los soldados regresando de Vietnam, y hay elementos de la cultura de los hippies. La película no es del todo clara, pero vemos allí a varios de sus colaboradores cercanos. Eventualmente en la película van a ver, pues, quienes tengan oportunidad de verla, van a ver actores que después estarán en el listado de producción de Hopper para la masacre de Texas, funcionando como fotógrafos, como directores de segunda unidad, como guionistas incluso, echándole una mano, pues. Sí. Entonces él sus primeras películas las crea efectivamente como un fan, ¿no? Rodeado de amigos, con inversión propia, con dinero de sus propios bolsillos, sin actores profesionales, y con un guión que trabaja y trabaja y trabaja y repite una y otra vez. Sí, sí. Y digamos, eso es parte del encanto que tiene también La Masacre de Texas, porque además con esa forma de hacer la película resulta una obra que tiene muchos alcances, ¿no? Hay muchos directores que reconocen que viendo La Masacre de Texas dijeron así como, así, eso es como el tipo de terror que estamos buscando. Por ejemplo, leí que Ridley Scott, antes de hacer Alien, ve La Masacre de Texas y entonces dice así, claro, o sea, eso es lo que yo estaría intentando crear en mis momentos de terror también. Sí. O sea, ya hablaremos más adelante de la peli en sí como tal, pero esa influencia a partir de una obra modesta, podemos llamarle, sí. Es notable. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes, otra vez regresando al maestro Romero, es una película que influencia muy bien, pero curiosamente envejeció, ganó dignidad, se volvió con los años respetable. Sí. Y actualmente, bueno, todos los libros de cinematografía la citan como una película necesaria, ¿no? Vemos El Exorcista en su momento generó, manifestaciones de grupos religiosos que iban y se paraban en la entrada del cine y te decían que no entraras a verla porque el maligno estaba allí esperando por influenciarte. Y conforme pasaron los años, ya la posición es ridícula, prácticamente, excepto fanáticos muy muy pesados, nadie cree que El Exorcista sea una película maldita. Y alcanzó su dignidad, ¿no? Ya ahora William Friedkin es citado por ella y llegaron al Olimpo del cine, ¿no? Sí.
La masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre de 1974, no tiene esa suerte. Al día de hoy sigue dividiendo a los críticos entre los que dicen es pura basura, es una película mal hecha, es una película mal fotografiada, es una película sin sentido, está recargada por completo en lo truculento de estos asesinatos cruentos de esta familia, la familia Sawyer, loca. Eso es como una opinión. Y estamos, debo reconocerme, entre esa legión de las personas que consideramos que la masacre de Texas es fundamental para entender el terror de los siguientes 25 años. Entre 1974 y el 2000, y probablemente muchos años después, pero yo lo colocaría allí. En esos siguientes 25 años no se entendería el terror norteamericano, no se entendería mucho del terror europeo, no se entendería incluso en ciertos sentidos algunos elementos del terror japonés sin la existencia de la masacre de Texas. Es una película diferente, dura, que al día de hoy sigue conservando el impacto visual. Es una película que terminas de verla y necesitas ser una persona sin mucha sensibilidad para no haber quedado con un au, acabo de ver algo rarito, ¿no? Sí. O sea, y todo lo que Hopper le metió a esta primera película, ¿no? O sea, ya podemos entrar en materia de qué es la masacre de Texas y todo lo que se hizo para poder hacer que funcionara, ¿no? Ajá. Porque, digamos, o sea, hay también varias historias del set, por ejemplo. Yo leí por ahí que no le mostraba a los actores que iban a interactuar con Gunnar Hansen, con Leatherface. Con Leatherface, para que tuvieran el impacto visual más sincero ahí en el momento. Sí. Y entonces eso causaba que también pues se sacaran de onda, los actores no se vieran enteramente cómodos todo el tiempo, que había muchos olores pestilentes en el set y o sea, parecía que sometía a su equipo a lo que quería que su audiencia también pasara. A lo que quería que funcionara, sí, o sea, para quienes no la conozcan, que deben ser muy poquitos. Una sinopsis. La Texas Chainsaw Massacre es una historia sobre 5 amigos, evidentemente 5 amigos hippiosones, uno de ellos hermano de la protagonista y en silla de ruedas, que trepados en una combi hacen un viaje por la Texas profunda. Y mientras nos presenta, o sea, desde el arranque nos presenta una impresionante voz de documentalista, que lo que vamos a ver es un recuento de hechos reales y que los eventos ocurrieron realmente, lo cual es muy, muy vagamente cierto. Efectivamente la masacre de Texas está inspirada en hechos reales de Ed Gein, el famoso asesino en serie que despellejaba a sus víctimas y hacía con ellos mueblería, que eventualmente llegaría al cine mucho antes con otra obra maestra que es Psicosis. La referencia también es de allí, y con otra serie de asesinatos que en este momento escapan a mi memoria, pero que son otro evento real de asesino serial en Estados Unidos, y Hopper aprovecha esto para darle de inicio a la película como este golpe de efecto que luego se va a volver virtualmente una plaga en el cine, ¿no? Basada en eventos reales. Estos 5 amigos hacen un viaje por la Texas profunda, como les decía. Toman una desviación en un camino, porque aparte están apareciendo en los cementerios del rumbo extrañas manipulaciones a los cadáveres. Sí. O sea, las tumbas son profanadas y los cadáveres son ocupados para crear macabras obras de arte. Ahí. Es una de las escenas, de las primeras escenas, que también es poderosa. Sí, o sea, abre con un cerro de carne y un cráneo colocado encima de una tumba, ¿no? Y ya a partir de ahí y que los ocupan para adornar monumentos locales. Ajá. Y a partir de ahí este grupo que viaja por Texas, por las carreteras enormes de Texas, va a topar con una primero con un extraño tipo que se les sube así de autoestopista, le dan un aventón. Allí empieza como lo perturbador de la película, el terror de la película. Nos vamos enterando de qué es lo que pasa en la mente de este tipo. Lo bajan de la camioneta porque se empieza a comportar de manera excesivamente rara y violenta. El tipo marca la camioneta de alguna manera y después vamos a ver cómo él y su familia
cazan, capturan y masacran a todos estos muchachos, excepto a una sobreviviente. Con esto ustedes pueden pensar, ya me arruinó la película, ya me dijo en qué termina. Créanmelo, no. Es exactamente lo mismo que cuando ustedes ven una montaña rusa, ven sus trayectorias en el aire y dicen, ay, mira, ya sé cómo es. Claro. Les juro que no se parece. No es exactamente lo mismo que alguien te platique de qué va la masacre de Texas, a sentarse y verla. Porque además esa trama la vamos a ver repetida en muchísimas otras. Todas las otras ocasiones en las que, o sea, parientes tan cercanos como Las colinas tienen ojos de Wes Craven, que es igual una familia norteamericana entrando a un territorio de monstruos producidos por la radiación y que son masacrados por esta familia extraña, que allí tiene un discurso distinto. Allí tiene el discurso de la familia que destruye a la familia. Claro. Entonces es como el gran enfrentamiento de los norteamericanos olvidados destruyendo a la clásica familia americana, ¿no? En Texas Chainsaw Massacre solo hay una familia, la familia central. Estos son un grupo de amigos. Sí. El gran éxito de Texas Chainsaw Massacre es que muestra un conjunto de personas que se comportan con sus víctimas como matarifes, exactamente con la misma con la misma indiferencia y con la misma naturalidad con la que masacran a un puerco, masacran a una persona, y eso es quizás lo más perturbador. La masacre de Texas le aporta al inconsciente colectivo, la galería de monstruos modernos, un gran monstruo, que es Leatherface. Del que hablas, ¿no? Leatherface es este enorme individuo con mandil de carnicero, con una con las greñas alborotadas y una cara hecha de la piel de cadáveres, ¿no? De ahí su nombre, Leatherface, cara cuero, ¿no? El primer actor que lo encarna, Gunnar Hansen, es un tipo bastante grande, es un tipo bastante inusual. Tuvo muy poca fortuna después en el cine, repitiendo papeles o haciendo papeles del estilo. Pero Gunnar Hansen es meritorio porque efectivamente Hopper decidió, para darle mayor realismo a su película, que él nunca interactuara con los demás actores. Los demás actores no sabían quién era, no hablaban con él, y siempre que lo veían en el set lo veían con la máscara, ¿no? Entonces era desagradable para Gunnar porque estaba apartado del resto del crew, comía solo y todo, y era desagradable para todos los otros porque no sabían qué había debajo de la cara de cuero, pues, de la máscara. Claro. Y ese tipo de cosas que pueden parecer de repente truculentas y como medio tramposas, en realidad funciona. Porque vemos un par de escenas o sea, la escena emblemática de la película de este tipo abriendo violentamente la puerta, corriendo detrás de una chica, cargándola mientras ella patalea y dirigiéndose hacia un gancho de carne, que es una escena verdaderamente macabra y demencial. Y sí percibimos un verdadero terror en la escena, pues la escena es cruda, es extraordinariamente efectiva. Exacto. Y a pesar de que digamos, al contrario de lo que podría sugerir la palabra masacre, en esta escena en particular, por ejemplo, no es tan gráfica. No. Está sugerido, pero con esa sugerencia, bueno, sí se ve que está colgada, ¿no? Pero no se ve como tal como entra el gancho. Sí, que es lo que todo el rato nos estamos temiendo, ¿no? O sea, aparte cuando vemos esa película dices, no, voy a ver cómo entra un gancho y me voy a salir del cine. Sí. ¿No? Está sugerida y funciona así de fuerte por lo que no te está mostrando también. O sea, es un acierto. Sí, esa es la gran dosis, el gran talento de Hopper. Hopper equilibra muy bien sus escenas de horror francamente gráfico, motosierra mordiendo carne, con las escenas mucho más trabajadas, mucho más sugeridas, en donde se insinúa. Yo, al día de hoy, sigo recordando como una escena pesadillesca, una que en realidad no debería ser tan impactante gráficamente, que es cuando ya solo sobrevive una de las actrices, la sobreviviente final, cómo es golpeada por este martillo. O sea, que el abuelo patriarca de la familia, el abuelo momificado de la familia, está tratando de matarla con un martillo, y pues, le sujetan, le ponen el martillo en la mano, medio le golpea la cabeza y el martillo se le cae.
y la repiten una y otra vez hasta que llega un punto en el que dices, ya estuvo, ¿no? O sea, alguien que mate a la chava, ¿por qué están tratando de darle esta momia? Esta momia no puede matar ya a nadie, ¿no? Y para mí es una escena muy, muy perturbadora. Sí. Y con esto podemos entrar en la discusión de Hopper. Sabe exactamente qué está haciendo, ¿no? Este ejemplo que ponías de mantener apartado a uno de los actores es uno. Que la banda sonora incluye gritos de cerdos en matadero de verdad para aumentar la histeria del público, también ocurre. Que, por ejemplo, en la escena final, esta chava de verdad corrió entre los zarcillos y las hierbas del lugar, y efectivamente parte de la sangre que vemos en escena es de cortaduras reales. Ella de verdad está sangrando al final de la película. Son como todos estos detallitos que se le fueron agregando y que la fueron haciendo mítica, pues que la fueron convirtiendo en una película de culto en toda la extensión de la palabra, porque aparte es una película independiente, claro, que recaudó muchísimo dinero, pues, o sea, arrancó con prohibiciones aquí y allá, y esas prohibiciones parecieron hacerla como aún más deseable o más con más ganas de ver, y el fenómeno fue creciendo, y es una película que 10, 12, 15 años, yo lo recuerdo en los 80s aquí en México se volvió a reponer de Texas Chainsaw Massacre en los cines, y era un escándalo y advertencias de que si padecías del corazón no entraras a verla y todo esto. Qué padre. Entonces tiene todo esto, claro, ¿no? Claro. Algo que me llamó a mí la atención a estar leyendo sobre la peli es que en algún momento Hopper se refirió a ella como una comedia. Y bueno, eso quizá es más notorio en la secuela, que tiene una aura menos pesada, una atmósfera menos pesada, además que, o sea, le las paran 14, 15 años, algo así, ¿no? Pero ¿cómo debemos entender eso que dice Hopper entonces, que es una comedia de Texas Chainsaw Massacre? Yo personalmente creo que Hopper está jodiendo con nosotros. Sí. Hopper nos está troleando ahí con esa declaración. Él no puede, o sea, hizo todo para hacer su película una película de terror. Claro. El problema es que creo que se da cuenta que el asunto es tan truculento que es muy difícil de tragar como pastilla cinematográfica pesada. Y entonces decide molérnoslo un poquito diciéndonos, nada, ¿cómo creen? Esto es joda. Y que él anticipa también que ese cine se va a volver paródico. Sí. Y se va a volver paródico con mucha rapidez. O sea, la motosierra, con todo lo peligroso, con todo lo macabro que es la herramienta y todo, va a pasar por varios estadios de la mano tanto de Hopper como de otros directores. O sea, pasa de ser un vulgarcísimo objeto, o sea, la motosierra está emparentada en el mundo de las herramientas, caray, con la sopladora de hojas, claro, y con otras cosas del estilo, y de repente en su primera película, y sobre todo en su segunda película, en la Masacre de Texas 2, adquiere características cuasi místicas. Sí. O sea, la escena final también de Masacre en Cadena 2, de esta chava como el nuevo artífice enarbolando la motosierra en medio de algo que parece un altar, con la gran madre Sawyer ahí al fondo, y de sí, la sierra es la familia, ¿no? Entonces es como, órale, claro, ¿no? O sea, ahí ya decimos, está pues parodiándose a sí mismo. Sí, ahí se está burlando ya de él. Yo creo que también tiene mucho que ver. Y como que sabía que, o sea, al día de hoy ya no es utilizable, bueno, más bien tiene que ser muy inteligente el artista que lo haga. Ya no es utilizable la motosierra. En el momento en el que nosotros en una película vemos motosierra, hay una risita interior en todos nosotros, como de, éjale. Claro, bueno, no le pudieron echar más ganitas, ¿no? O sea, le pasó lo que al guante de garras de Freddy Krueger, le pasó lo que por ejemplo, no le pasó, era mucho más difícil que le pasara, pero no le pasó al tétrico cuchillo de Michael Myers, así, o sea, todavía seguimos viendo un tipo cuchillo en mano y con una máscara de
cara blanca y decimos ahí. Sí, Y en claro. cambio vemos a alguien como en una motosierra y lo que recordamos es a Homero Simpson diciendo, ajá, ¿quieres ver mi nueva motosierra y mi máscara? Como que... O sea, le pasó al machete de Jason, como que se volvieron elementos más chistosos dentro del cine, ¿no? De disfraz de Halloween. Ajá. Y creo que Hopper lo anticipa y por eso es que dice en todo caso, no, pues mi película es una comedia, ¿no? O sea, mi película está hecha para que se rían. Y es que, digo, sobre todo en la secuela también hay una secuencia que me gusta mucho cuando el sheriff llega a esta guarida y está a punto de entrar. Se compró 2 motosierras, ¿no? Sí. De usar, que se pueden usar con una mano. Sí. Las enciende y carga como si estuviera al frente de un ejército hacia la entrada y luego se da cuenta de que pues necesita abrir la entrada, entonces tiene que pues, apagarlas y bueno, mover lo que sea que está estorbando la entrada y luego ya entrar otra vez, ¿no? Pero su actitud de un completo, así de un paladín que va a combatir motosierra con motosierra, o sea, es la completa exageración Sí. del uso de esta arma. Sí. Bueno, la película tiene un duelo de motosierras, ¿no? Ajá. Para pronto, o sea, Sí. así como un duelo de espadas a los Zorro, tiene un duelo de motosierras. Claro. Y ahora, te diré que también, o sea, como la motosierra es un elemento, o sea, pon tú de alguna actividad cotidiana, de oficios diferentes, que está transportada a una atmósfera de terror, y funciona muy bien porque como herramienta es muy... Bueno, lo acabamos de ver al inicio del programa, o sea... Es muy riesgosa, ¿no? O sea, te puede Es riesgosa, hacer muchísimo es daño. poderosa. Es poderosa y es como imparable. Ajá, Es y hace tiene mucho fuerza, ¿no? ruido. Creo que Hace esa es mucho la ruido, otra ajá, característica, ¿no? Es un arma blanca que hace ruido. Sí, hace ruido. Y que hace ruido. Y te Ajá, hace saltar sí, así como de, ok, te está pasando algo, ¿no? Sí. Te invade. A mí me pasaba mucho con, y yo creo que es un homenaje a eso, en Resident Evil 4, Ah, ¿no? bueno, Con sí, estos, sí. iba a decir villanos, aldeanos, ¿no? Ajá, sí. que igual tienen como no una máscara de persona, sino de una bolsa en la cabeza, pero sí. traen su motosierra, y en el momento en que tú escuches una motosierra, aunque sea a lo lejos en el juego, empiezas a paniquearte, empiezas a hacer errores y terminas por morir. Sí, no, bueno, y caray, o sea, todos aquellos efectivamente que hayan jugado Resident Evil 4 recordarán, hay un personaje que es un gigante que aparece en la historia, que es un homenaje a Leatherface, así con todas las de la ley, trae su enorme saco y todo este asunto, y trae una motosierra de doble filo, y se los juro, si no lo han vivido o tienen alguna vez que vivirlo, el oír el sonido dentro del lugar donde estés videojugando de motosierra, y a continuación este grotesco sonido de tu cabeza se fue y tú, sí. Esto es frustrante. Y sí, está allí, es básicamente procede de lo que Topper le generó o le heredó al cine. Sí, o sea, ahí vemos como la influencia transmediática, lo podemos llamar, ¿no? O sea, más como ícono ya cultural que solamente como parte de la historia del cine. Y ahora Hopper siguió haciendo pelis que también llegaron a ser igual, muy influyentes, ¿no? Sí, después de eso vamos a ver Eaten Alive, que es una historia también como de marginales con un tipo que tiene una mascota cocodrilo y que le da de comer cuerpos. Sigue avanzando. Creo que lo siguiente reseñable de su filmografía es La Hora del Vampiro, Misterio de Salem Slot, que los fans de King recordarán. Recién incluso le volvieron a hacer o le hicieron un remake. Casi todas las películas de Hopper eventualmente merecieron un remake. Hopper se mantenía como trabajando y en 1980 y ¿qué es? 81, 82. Dos me parece, ¿no? Es un año antes de E.T. Le llega a las manos el guión de E.T. A él, de hecho. Fíjate, ajá. Y una historia interesante. Él dice, quiero hacer E.T. Porque aparte los estudios parece que desconfiaban un poquito de Hopper y le encargan esta y él como que no se siente muy bien. Según tengo entendido, ya antes de eso había abandonado proyectos, había dejado cosas haciéndose que a la mera hora no habían tenido su fortuna. Y entonces él recibe el guión de E.T. Empieza la producción de E.T. A él no le entusiasma mucho. Para entonces ya había trabado relación con un
en ese momento ya establecido director, aunque todavía no el mito que es ahora, Claro. con un joven Steven Spielberg, que viene de hacer igual Tiburón y viene de hacer Encuentros cercanos del tercer tipo, y que está enamorado de un guioncito que se llama Poltergeist. Que él mismo escribía, Ujú. más, ¿no? O sea, con Sí, ayuda sí, sí. de, creo que de alguien más, pero él terminó por hacerlo. Y entonces, de repente se encuentra con el... Hopper está haciendo una película que él quiere hacer. Él está queriendo hacer Poltergeist, pero no encuentra tiempo para ambos proyectos y para las otras cosas que hace. Y entonces switchea proyectos con Hopper. Lo envía a dirigir Poltergeist y él se queda en el set a trabajar con E.T. Y aquí entra la famosa controversia de la que hablábamos fuera de micrófono. Muchísima gente dice que el verdadero director de Poltergeist es Steven Spielberg. Entre ellos me imagino que tú, que eres fan ahí. No, yo soy fan de Spielberg, pero digo, vi esa peli y y sí, como decíamos, o sea, hay muchos elementos en Poltergeist que sí te recuerdan a películas de Steven Spielberg, ¿no? Sí, Desde sí. este ambiente como familiar, donde van pasando cositas, incluso, o sea, las clásicas tomas de Spielberg de acercamiento a una cara que está sorprendiéndose o aterrorizándose, pero también hay cosas que, o sea, francamente Sí. gore, que te llevan a pensar, pues es Hopper quien está aquí. Sí, sí. El tratamiento visual de la película es todo Spielberg. Sí, eso es de lo concedemos. Incluso los fans de Top Hopper le concedemos a todo el mundo un sí es cierto. Nunca Hopper tiene una producción tan limpia, tan bien estructurada, tan hecha, tan preciosista como la que tiene en Poltergeist, ¿no? Nunca lo volveremos a ver así. Parte del éxito, por ejemplo, de Texas Chainsaw Massacre es esta extraña fotografía granulosa, como avejentada, fea, documental. Sí. Que le funciona tan bien a la película, ¿no? Y de repente vemos Poltergeist y es una fotografía limpia, perfectamente iluminada, muy muy suavecita, de transiciones muy muy suaves. Entonces, sí, como que decimos, ah, caray, visualmente sí tiene otro tratamiento. Pero efectivamente, tampoco, y eso habría que bueno, yo es lo que siempre coloco como elemento de prueba. Nunca vamos a ver un Spielberg tan perturbador y tan aterrador como el que tiene Poltergeist. El Spielberg aterrador en su máxima expresión es cosas como Tiburón, Sí. que están basadas en el susto, Claro. susto instantáneo, pues en el jumping. Y esta es una historia que genera una atmósfera terrorífica muy efectiva. Yo hace tiempo comentaba que me parecía muy curioso que los dos grandes horrores que nos legó Hopper como director son precisamente la motosierra y la televisión, Ajá. que son como contrapuestos, ¿no? O sea, la motosierra, que es el miedo a la violencia descarada, física, injustificada, sangrienta, sin tregua, ¿no? Y el otro, el del enemigo interno, porque en cierto sentido Poltergeist es una extraña apología del terror que es la televisión, del horror que viene desde dentro de tu casa, el horror que sale de la pantalla, en este caso representado en fantasmas, pero muy sutilmente es una confesión o es una orientación de Spielberg hacia un aguas con lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? Aguas con lo que es más sutil, y que conforme pasan los años también el mensaje se vuelve más y más y más efectivo, porque bueno, en aquel tiempo ellos estaban hablando solo de la tele, ahora esta extensión del razonamiento funciona para la internet, ¿no? Sí, claro. Esta pantalla es la ventana de entrada a quién sabe dónde, ¿no? Y tienes que ser cuidadoso, porque aparte las víctimas inmediatas son los más vulnerables de tu casa, los inocentes, ¿no? Claro. Estos dos elementos me parecen muy curiosos, o sea, me gusta mucho lo que le hizo Hopper al terror en ese sentido, el hacer como dos advertencias muy claras de por dónde venían los grandes miedos que todos los habitantes, al menos citadinos, podemos enfrentar. Claro. Y tenemos entonces otra peli, digo, aparte de esta controversia que además duró
casi hasta que murió Hopper, o sea, todavía en las últimas entrevistas que le hacían, le volvían a preguntar y él decía, bueno, ya lo dije 1000 veces, pero lo voy a volver a decir, o sea, yo sí dirigí, Spielberg de repente dirigía una segunda unidad, pero, o sea, todo el tiempo lo tuvo que aclarar, ¿no? O sea, por la trama misma engendró muchas secuelas directas de Poltergeist, pero además muchas otras pelis que también hablan casi de lo mismo, ¿no? Sí, es el punto, ¿no? Que también hablamos fuera de micrófono. Texas Chainsaw Massacre engendró un subgénero, ¿no? Desde el family splatter o el family slasher es como hijo directo de la Masacre de Texas. Y hay paranormal horror que también existe, pues, o sea, el paranormal domestic horror. Exacto. Que es inaugurado por el Poltergeist, ¿no? Tiene algunos representantes anteriores, pero va a generar todas las Amityvilles que conocemos, todos las actividades paranormales que conocemos. Y Oren Peli puede considerar, yo soy enemigo y detesto con todo mi corazón las actividades paranormales y todos sus clones. La única cosa que me gusta de ahí es la parodia que hicieron los Wayans de Haunted House. Es lo único que me gusta del género. Pero detesto mucho esta línea de películas. Pero le concedo, Oren Peli tiene un abuelito ilustre, un papá ilustre, que es efectivamente Poltergeist, ¿no? Todas las películas que tienen que ver con presencias sobrenaturales en la casa de alguien son hijas directas de esto, pues. O sea, incluso yéndome demasiado lejos, cosas como Annabelle, la niñita que tiene una muñeca que es así como influenciada, tiene este elemento de el terror infantil, ¿no? El primer terror. Hay muchos elementos que se repetirán eventualmente en muchas películas de terror y Hopper los colocó pues allí sobre la mesa. Tal vez debimos de haber hecho lo que hicimos con la Masacre de Texas, de narrarle a la gente que Poltergeist es la historia de una familia. Una pequeña sinopsis. Ajá, la historia de la familia que vive. Afortunados con 2 sinopsis en un episodio. Que viven en una casita allí, viviendo el sueño americano, y de repente en la casita empiezan a ocurrir fenómenos paranormales. Y aparte, esto es muy curioso, sí. La película puso de moda la palabra poltergeist. A partir de ahí, cientos de investigadores de lo paranormal, no les voy a poner etiquetas, cientos de investigadores de lo paranormal manejan la expresión con total desenfado y soltura para definir 30 cosas distintas aparte. O sea, el poltergeist es como miles de cosas. Puede ser un fantasma enojado, puede ser un adolescente furioso que manifiesta psicoquinesis, puede ser un chispazo eléctrico que descompone tus muebles o tus electrodomésticos. En Poltergeist se volvió todo. Y la manera de explicar, esta mesa se mueve por un poltergeist, esta persona tiene pesadillas por un poltergeist, y la palabra se puso de moda, la puso de moda, y al día de hoy sigue estando en el vocabulario de los investigadores de lo paranormal, cuando antes de eso era poco probable que apareciera. Puede ser explicado de muchas otras maneras, ¿no? Y eso, digamos, hay que darle crédito a Spielberg, que o sea, hizo su investigación, ¿no? Sí, o sea, el guionista en este caso es un tipo instruido y es un tipo que se ve que está fascinado por ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que su corazón en parte está allí, que es una lástima, por lo menos desde mi perspectiva, que Spielberg no haya hecho un par de películas de terror más. Fíjate que yo hubiera visto con mucha satisfacción un par de películas más de Spielberg de horror. Claro. Además, porque decíamos, Poltergeist envejeció bien. O sea, a pesar de que sí tiene efectos que claramente son ochenteros, muchas de las cosas de los muebles que se mueven, por ejemplo, o de esta clásica escena de los miembros de la familia que son succionados hacia una puerta, están muy bien logrados. O sea, no te generan la risa que te podrían generar efectos de otras pelis, o sea, de la época, o incluso 10 años posteriores, ¿no? O sea,
va a ser recurrente el tema del poltergeist, y sin embargo esta película sigue siendo como la enseña principal, y creo que aquí tendríamos que hacer como el reconocimiento. No envejece, o envejece muy bien, precisamente porque hay dos grandes directores detrás de ella, ¿no? Y yo terminaría la controversia con un sean felices, pues, o sea, los dos tipos nos prepararon una gran comida, da muy poco que ver, o tiene muy poco que ver, importa muy poco quién le puso el último toque de sal, en serio, o sea, ambos produjeron juntos, y aparte en una sinergia fantástica, que no es sencilla, cuando tú te encuentras con dos directores, cada uno con una visión. De hecho, que estas visiones se conjunten es muy complicado, terminan peleándose y uno de ellos termina abandonando el proyecto, ¿no? Y aquí no, Hopper y Spielberg, de hecho, siguieron colaborando juntos, y Spielberg siguió como aguijando a Hopper para que tratara de hacer cosas diferentes por otros lados. De aquí es donde tendríamos que decir que efectivamente está el colofón de la carrera, ¿no? Después de Poltergeist, Hopper va a seguir trabajando, porque una de las creencias de todo el mundo es que ahí dejó de trabajar. Todavía tiene 2 o 3 películas importantes, una que a mí me gusta mucho, Life Force, de 1985, que es de vampiros extraterrestres, una cosa muy loca, metida en la moda Alien. Está Life Force, a pesar de que ya han pasado suficientes tiempos, esta historia de las tripulaciones aniquiladas y las invasiones extraterrestres, está allí. Es una película que todavía vale la pena ver, pero de ahí como que la carrera de Hopper va a perder impulso, va a perder velocidad. Lo vamos a empezar a ver trabajar muchísimo en televisión, produciendo. Ya tiene él una aura como el gran director, el director de Poltergeist, o el director de La Masacre de Texas. Y entonces como que ya no, él ya no buscó, o ya no se empeñó en forzar sus propios límites, ¿no? Me queda la impresión de que Hopper era un gran director de ambientes muy familiares, de ambientes muy muy chiquitos y como muy personales. Y cuando entró en el engranaje hollywoodense, ese engranaje hollywoodense le sentó mal a su impulso creativo. De ahí vamos a ver películas meritorias, como pues se nos está olvidando Funhouse. Funhouse, que es antes de Poltergeist. Que además tiene su homenaje en la primera secuencia. Hace claramente paródico de Psicosis. De Psicosis y de Halloween. ¿También? Sí, pues es una combinación por la máscara esta que entra, o sea, es muy muy parecido. O sea, allí él pega, hace pastiche a un montón bueno, hace homenaje a un montón de clásicos del cine. De allí lo vamos a ver repetidamente. O sea, yo de ahí rescataría de su producción cosas como The Mangler, el triturador, que es del año 2000, ya muy posterior. Recordaría sus últimas películas, The Gene, que es de 2013, y Destiny Express Redux, que es la historia esta del zombie que anda cargando un brazo y que se enamora de una zombie, que es una parodia del cine zombie, pues. O sea, con sus elementos conmovedores y medio terroríficos, pero es una comediecita digna de verse. Se metió mucho en la tele. Comentábamos que pues lo invitaban a dirigir el primer capítulo de muchísimas series de televisión. Entre ellas están Nowhere Man, están Amazing Stories, están Dark Skies, y así, que fueron, o sea, Hopper se quedó con la aureola del gran director, y como que ya no se esforzó, como que ya los últimos años de su carrera se adormeció un poquito el talento. Y de hecho de 2013 acá, de The Gene para acá, 4 años, parece ser que Hopper, pues bueno, convaleció de algunos malestares, y esto le restó un poquito de creatividad. Ya se dedicó solo a cuestiones medio de producción y de administración, pero ya no siguió creando, ¿no? Los últimos años de su vida ya no fueron de creatividad para el maestro Hopper. Pues para pasar a la última sección, quizá podamos, digamos,
ensayar pues una especie de epitafio de Hopper, o sea, ¿cómo habríamos de recordar a Top Hopper? ¿Como quién? Pues yo pienso que, bueno, personalmente es así. Para mí es uno de esos directores a los que les guardo un enorme cariño. Yo personalmente tengo como favoritos, y ya 2 de ellos ya partieron, ya quedan solo 2. No es cierto, 3 de ellos ya partieron, solo queda uno. Mis directores favoritos de esta época son George Romero, Wes Craven y Top Hopper. El cuarto es John Carpenter, el director de Halloween y La cosa del otro mundo y todas estas cosas, ¿no? Son directores con los que yo crecí cuando era niño, veía yo sus películas y me espantaban todas absolutamente. Yo era fan del terror en ese momento. Ahí entrarían ya mucho más tardíos gentes como Sam Raimi y el Evil Dead, o gentes como Cunningham y su Viernes 13. Ahí están como los directores de mi infancia, pues los directores que más me gustaba ver, sobre todo en el género del terror. Yo a Hopper le guardo particular cariño porque de todos yo creo que es el que más consiguió espantarme, el que más escenas tengo en la cabeza de sus películas que me hicieron respingar. Sigo recordando esta escena demencial del Leatherface persiguiendo a estos cuates en la oscuridad con la motosierra. Sigo recordando la escena la escena climática de Poltergeist, de cadáveres, de calacas nadando en una piscina. Sigo recordando a este niño sobrenatural flotando afuera de la ventana del Misterio de Salem Slot, que es una escena súper perturbadora y que también es súper parodiada, golpecito a la ventana y que abres y hay alguien flotando en tu ventana, que es onírico y claramente pesadillesco. Y reconozco que eso es lo que me dejó a mí el director, lo que me dejó a mí como artista Top Hopper, pues muchas muy agradables pesadillas, pues, y eso es la manera en la que yo lo recordaría, y me gustaría que la gente compartiera estas cosas, que se que se eche un ojito a las películas de Hopper y vea de dónde nació mucho del terror que actualmente nos venden súper alambicado y súper masificado en los cines cada fin de semana, ¿no? Claro. ¿De dónde nació? Sí. Y que, o sea, digamos, en esta sección ya como de recomendación, justamente podemos acudir a ese terror que todavía tiene el sabor, digamos, denso, ¿no? O sea, no ha sido diluido por repetición tras repetición tras repetición de los mismos temas, sino que podemos dar un bocado a eso que nos hará como el escalofrío y el tema original que funcionó bien en ese momento. Bueno, fíjate que a mí me gustaría aquí que tú nos comentaras algo al respecto, porque ya lo hemos repetido en varias ocasiones, pero entre Víctor y yo hay un buen estrecho de años. Mi generación y sobre todo, bueno, confieso yo, los cinéfilos de mi edad, reconocemos que La Masacre de Texas, El Exorcista, La Noche de los Muertos Vivientes, Halloween, son piezas maestras. Pero pasó unos años, pasaron 10, 15, a veces 20 años, y las jóvenes generaciones ya no los conocen. Claro. Se les perdió en el camino. Y mi duda es siempre cuando tú llegas y le presumes a una generación más joven estas joyas cinematográficas, ¿qué les hace? ¿Qué les deja? ¿Cómo las ven? O sea, les impactan, o ya están tan saturados del terror moderno, ya están tan como vacunados. Ajá, estás vacunado, estás como desensibilizado, la palabra que quería yo encontrar. Desensibilizado del terror, ¿no? O sea, lo que dices es, ay, bueno, pues qué exageración, el caracuero pues mata 4 y pues es así como... No es una masacre. No, o sea, masacre para mí ya lleva 3 dígitos, y si no es masacre, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este terror? ¿Este encuentro? Claro, porque yo recuerdo sí haber visto al menos escenas de la peli hace tiempo, pero para este episodio me senté a verla bien, ¿no? Me senté a ver varias de Top Hopper. Y creo que una de las cosas que
o sea, funcionó en mí, me gustó mucho, y creo que una de las cosas que contribuyó a eso es como, no sé, como el ritmo lento, es como si se cociera a fuego lento, ¿no? Porque empieza con una escena perturbadora de un cadáver en el cementerio, o es un campo de cementerio, no recuerdo. Es un cementerio, pues se está hablando de la profanación de tumbas. Y se queda ahí como un ratote, ¿no? Con esa escena dices, bueno, la peli va a ser pues un poco grotesca, ¿no? Pero luego viene toda la historia de los amigos y el momento que se sube con ellos, y como que va digamos que no entra de lleno en el efecto terrorífico, sino que va poquito a poquito construyendo, ¿no? Se va creando la atmósfera, y al final, cuando ocurren pues las persecuciones con la sierra o la escena del gancho, pues ya estás tú por completo metido en la película, y ese es el efecto que se logra, ¿no? O sea, como sí te va envolviendo poco a poco con las capas que crea, ¿no? O sea, se ve la mano tan diestra de Tobe Hooper como director, que o sea, también es algo que noté incluso en Funhouse, o sea, las cosas más como de terror pasan como a la media hora, a los 40 minutos de la peli, ¿no? Antes es como pues una historia de unos hermanos y como una doble cita, y va a pasar algo, no, que se van a besar o que se van a quedar juntos para su primera vez, lo que sea, y sí, hay cositas ahí como medio raras, pero tardan mucho, ¿no? O sea, sabes que va a ser una peli de terror, pero tarda. Entonces es esta construcción de la atmósfera y pues no sé, como de la inevitabilidad de lo que va a pasar. Creo que es muy, muy funcional. Sí, eso me interesaba mucho. Claro. Desde esta humilde tribuna, yo personalmente, creo que Víctor también, les recomendaríamos que dieran una vuelta por estos viejos clásicos. Ahora, pues, efectivamente, la muerte de Tobe Hooper es un triste pretexto, sí, pero es al fin y al cabo un pretexto para mantener vivo en la memoria, claro, el trabajo de este gran director. A mí me parece que es la mejor manera de homenajearlo, la mejor, sí, manera de recordarlo es: júntense una noche, véanse, sí, Texas Chainsaw Massacre o Poltergeist y pásense un buen rato. Son grandes películas, pues, y no son las únicas. Sí, y además, o sea, son tramas que, como dijimos, ya parece que vamos a haber visto en muchos otros lugares, sí, pero yo sí reconocí así como de, ok, o sea, esto es como el original, sí, ¿no? Sépanse que este es el original, sí. Exacto, o sea, esto es como la invención, y lo demás son recetas, ¿no? Para llegar a eso. ¿Recomendemos algo? Pues sí, bueno, aquí yo creo que serás tú quien recomiende, siendo mucho más fan de él y conocedor. Mucho más fan. Alguna cosilla recomendable, notable, que te guste mucho, ¿no? Que digamos algo que te guste mucho de su obra. De su filmografía, aparte de Texas, del que ya íbamos hablando un rato. En los años 2000, ya en las postrimerías de su carrera, si mal no recuerdo, como 2009, debe ser. Él se inmiscuyó en un proyecto muy interesante que tenía Mick Garris. Mick Garris no es un gran director de terror, pero es un gran productor, y creó una franquicia que era Masters of Horror, Maestros del Horror, que tuvo 2 temporadas y que eran películas por encargo a grandes directores del terror, y ahí vamos a ver los grandes nombres: Cunningham, Hopper, Romero hizo por ahí un teleplay, pero él no filmó, Argento, Joe Dante, bueno, los grandes nombres del terror, John Carpenter y así. Y Tobe Hooper dirigió para la primera temporada un capítulo, La Danza de los Muertos, que está basado en un cuento de Richard Matheson. El de Soy Leyenda. Ajá. Y el guionista es su hijo, Richard Matheson Jr. Y en la segunda temporada hizo una película también de 1 hora de duración que les recomiendo mucho, que se llama The Damned Thing, perdonan ustedes mi pronunciación, La Cosa Maldita, que está basado en un cuento de Ambrose Bierce. Y en este caso es igual, recuperar los viejos temas de Hopper, ¿no? El sheriff cuya familia ha sido aniquilada, que está enfrentando una monstruosidad, mundo postapocalíptico y todo y allí el mérito es Hopper dirige, Garris produce y medio guioniza,
es un cuento de Ambrose Bierce, un gran cuentista norteamericano, y adapta también el hijo de Richard Matheson, es parte es el creador del teleplay. Es una película bastante interesante, échenle un ojito, es una hora prácticamente, es un capítulo de Masters of Horror, pero es de las cosas que les recomendaría porque demuestran que ahí estaba todavía Hopper presente, sabía todavía cómo manejar una historia y resolverla de manera interesante. Es una recomendación así como a la limón en este momento, ligera. Ok, perfecto. Bueno, pues con esto podemos concluir el In Memoriam de Top Hopper. Y los invitamos a que nos dejen sus comentarios, ya saben, en los métodos de contacto usuales, como Twitter con @toma3podcast, correo como toma3podcast@gmail.com, que nos cuenten qué opinan después de esta ardua semana que tuvimos. Oye, sí, a ver si no están sobresaturados, que digan, qué grotescos individuos, primero harto sexo y ahora harta sangre, qué tranza, no tienen motivos más limpios para platicarnos de algo. Un podcast de fluidos, básicamente. Sí. Sí, que nos cuenten qué les ha parecido todo. Y que... pues nuestros métodos de contacto personales. Me @apoyocinéfilo si me quieren escribir ahí contesto. Y yo @Víctor Rogelio. Nos despedimos entonces. Bueno, y nuestro Twitter de @Chevesro, sí. que en este momento está, esperamos, recuperando su compostura después de este pequeño accidente que ocurrió fruto del entusiasmo fílmico cinéfilo. Y el @Toma3podcast. Sí. Sí, Sí, lo he dicho. Sí. El @Toma3podcast. podcast. Sí. Bueno, lo pueden hacer 2 veces. Sí, escríbanos 2 veces. Y aparte, la intención ahora es como que comenzar a hacer pequeñas rutinas allí que nos recomienden películas, claro, que nos recomienden trailers, que nos hablen y que nos pregunten ahí como... Recién tuvimos por ahí en Twitter alguien que nos preguntó algo que luego no será el programa, pero será otro, que nos hacía un cuestionamiento con respecto a los papás y a las mamás que llevan a sus hijos al cine. Sí, hijos pequeños, ¿no? Que son difíciles de pedirles que no lloren, por ejemplo. Sobre todo si los llevan a ver de Texas Chainsaw Massacre, sí. Es complicado que no despierten con la motosierra. Pero sí, o sea, para que vean que sí los leemos. Claro. Ahí estamos presentes. Y los saludamos. Y bueno, entonces este ha sido este episodio de Toma 3. Guarda eso. Podcast de cine. Guarda eso. Voy a hacer una última prueba porque es que la escena del sheriff entrando triunfal a la guarida me parece muy buena. No. Ahora que ya la encendí, Marco. Bueno, el siguiente episodio puede que solo sea uno, pero habrá siguiente episodio. Gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Don't cry, Shirley, don't cry. Goodbye, Tootsie, I gotta bye.